Bebakasha ledaber wahakodesh lo daber melidadam. Toda gaba bagados, omen beomen. Shebe bakasha ahim, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Celorio, Roe de la Quejilá Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet www.gozoypaz.mx en español, también la página sinjatorah.org en español, la página en inglés yacoswell.net, el canal de YouTube Shalom 132 y ahora nuestra radio Sinjat Torah. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando y hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos a empezar en este Shabbat el estudio de las cartas de Shaul. Y antes de iniciar el orden de las cartas y de explicar otras cosas, quiero mostrarles a ustedes unas diapositivas para que todos ustedes comprendan mejor. El Imperio Romano, que bueno, ya hemos estudiado algo bastante, pero todavía faltaría más, construyó una vía que ahorita vamos a ver, es la vía Ignacia o Egnatia. Ahora, no crean ustedes que este camino que llevaba a muchísimas, medía miles de kilómetros, ellos construían 30 kilómetros por día, 30 kilómetros por día. Y no crean que tenía nada más este ancho. Entonces, tenía aproximadamente de 7 a 8 metros de ancho, porque en ella tenían que circular los carros de guerra, y también llevar víveres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este realmente fue un imperio que hasta la fecha nos alcanza, es un decir, que logró muchísimas cosas. Algún día platicaremos de todas las obras de Herodes y demás, porque eran realmente buenos arquitectos. No estamos idolatrando esto, simplemente estoy mostrando lo que dice la historia. Entonces, esta es la vía Ignatia. Vamos a la siguiente, ahí está. Egnatia, y todavía, como ustedes acaban de ver, hay tramos bastante bien conservados. Y en esta vía, vamos a la siguiente, en esta vía circuló, por así decirlo, Shaul, mal llamado Pablo, para llevar la bendita Besorá, las nuevas buenas de Hatzalá, de salvación, que él ministraba Torah, no ministraba cristianismo, eso ya lo hemos ministrado, y él por todas estas vías circuló de una u otra forma. Vamos a la siguiente. Ahora, 7 metros de ancho, lo mínimo. Algunos otros autores marcan hasta 11 metros de ancho. Ahora, en sí, en algunas partes de la vía Egnatia, de la vía Ignacia, había como una división para que supieran por qué lado circular. Pero esto no era en todo el camino, porque eran miles de kilómetros. Eran solamente en ciertas partes para hacer un poco más ordenado, por así decirlo, el paso de los carros. Vamos a la siguiente. Ahora, la vía Ignacia comprendía desde la capital de Roma, y miren, por ejemplo, en el caso ahorita vamos a ministrar la primera carta a los tesalonicenses, hasta Salónica o Tesalónica, que está en esta parte donde se está apuntando. Pero aún llegaba más allá, mucho más allá. Entonces, esta vía, vuelvo a repetir, construían 30 kilómetros por día. Tremendo, ¿verdad? Y por toda esa vía circuló o anduvo Shaul el Shaliach. Vamos a la siguiente. Creo que es Jacob. Ok. Bueno, vamos a alzar la pantalla entonces. Porque para Shaul era... Inclusive en algunas ocasiones él tenía que tomar otro camino, no solamente la vía Ignacia, sino tomar otro camino por el peligro que corrió muchas veces. Todo Meshijí tiene tribulaciones, pruebas, y de esa manera, bueno, nosotros vamos a tener un poquito más entendido, en la medida de lo posible, iremos mostrando otras imágenes. Ahora, las cartas de Shaul no están como en el orden que trae la mayoría de las Biblias, por así decirlo. No vienen en ese orden. La primera carta, por si ustedes gustan anotar, fue la carta a los Gálatas, de los cuales yo ya les compartí algo, también los amados Akenim.
Y la primera carta a los Gálatas fue escrita en el año 48. Lógico, después de Yahshua. Lógico. Gálatas fue la primera. La segunda y tercera carta fue Primera Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Es en ese orden como vamos a estudiarlas. Porque todo está relacionado con el libro de Geburot, de los Hechos, y entonces le vamos a entender mejor, amados Sahim, ¿de acuerdo? Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses fueron escritas en el año 51 de nuestra era, después de Mashiach Yahshua. Entonces llevamos aquí Gálatas, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses. La cuarta y la quinta carta es Primera y Segunda de Corintios. Primera y Segunda de Corintios es la cuarta y quinta carta. Y esto fue hacia el año 52, lógico, después de Yahshua HaMashiach. Me dicen cuándo pueda continuar. La sexta carta, la carta a los Romanos, escrita en el año 58 de nuestra era. La carta número 7 fue a los Filipenses. La 8 fue a los Colosenses. La 9 a los Efesios. La 10 a Filemón, que es una carta personal. Ahora, de la carta a los Filipenses a Filemón, entonces desde la séptima a la décima carta, fueron escritas entre el año 61 al 63 de nuestra era. La carta número 11 es la carta a Timoteo, la primera de Timoteo, y fue escrita en el año 63, más o menos, aproximadamente 63 de nuestra era. Entre la primera carta de Timoteo y la segunda carta de Timoteo fue escrita la carta a Tito. La carta a Tito fue en el año 65 de nuestra era. Y después de la carta de Tito, entonces ya escribe la segunda carta a Timoteo, que fue en el año 67. Esta segunda carta de Timoteo fue la última que escribió antes de ser decapitado. Ahora, ¿qué pasa con la carta a los Hebreos? Por todo lo que han estudiado muchísima gente muy sabedora de muchísimas cosas, la carta a los Hebreos no parece ser escrita por Shaul. O sea que hay un 99% de que no fue escrita por Shaul, la carta a los Hebreos. ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora déjenme dar un bosquejo general, pero es importante que anoten. La ciudad de Tesalónica, anótenlo, vamos a estudiar varias cosas. La ciudad de Tesalónica está cerca del extremo, como lo vimos en el mapa, cerca del extremo norte o noroeste más bien del mar Egeo. Generalmente, en el caso de la vía que vimos, ¿ya notaron? Amén. El caso de la vía Egnatia, generalmente todas las cosas, hasta inclusive en medicina, cuando se dice síndrome de este, síndrome del otro, generalmente lleva el nombre de los médicos que van describiendo esos síndromes o de las enfermedades que van descubriendo, por así decirlo. Entonces, en el caso de la vía Egnatia, anótenlo, la vía Ignacia se llama así por Ceneo Egnatio. Esto es cultura general y es importante que estudiemos todas estas cosas. Mas no es básico, lógico, para la salvación solamente en Yahshua.
Anoten que ellos construían 30 kilómetros por día. Ahora, hubo otras vías que después vamos a estar mencionando según Shaul iba ministrando. Hubo otra vía, la vía Domitía, hacia Hispania, la vía Domitía. Entonces, en España hay restos de sinagogas donde ministró Shaul. Y él lo hizo a través de esta vía, no de la vía Egnatia, porque eso llevaba hacia el oriente, sino a occidente. Bueno, ahora, esta vía Ignacia o Egnatia que vimos en las diapositivas, los restos de esa vía, entonces, esta vía Ignacia pasaba por esta ciudad de Tesalónica. Anótenlo, eso es muy importante. ¿De acuerdo? Bueno, en la época de Shaul, Tesalónica tenía 200,000 habitantes, una ciudad bastante grande para esa época. Ahora, los habitantes eran Yehudim, judíos. Había judíos ahí. Había mucha casa de Israel paganizada. Había también griegos, romanos y orientales. ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora, vamos al libro de los Hechos, vamos para allá, vamos a empezar a leer la Tanaj. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, vamos para allá, amados aquí con gozo. Él ya estaba, en Hechos 17, verso 4, Shaul llegó específicamente ahí a Tesalónica. De hecho, nuestro amado Aj va a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. Cuando tengan Hechos 17, del verso 1 al verso 4, ¿me dicen un amén? Amén, Aj. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los Yehudim. Y Shaul, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de Shabbat discutió con ellos. Subrayen 3 días de reposo, o sea, 3 Shabbatot. Porque ahorita vamos a ver eso, hay un poco de polémica, pero vamos a aclarar todo esto. Sí, vaya, según la bendita Tanaj, no lo que a mí se me ocurra. Verso 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Mashiach padeciese y resucitase de los muertos, y que Yahshua, a quien yo os anuncio, decía él es el Mashiach. 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Shaul y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces por eso dije que había Yehudim, casa de Israel, griegos, romanos y orientales. Entonces él llega a la sinagoga de los Yehudim, ministra, él era judío, lógico, ministra, y muchos, dice, y algunos de ellos creyeron. Entonces creyeron muchos Yehudim que Yahshua es el Mashiach. Aleluya. Ahora, por eso es importante ver cuántos kilómetros recorrió Shaul, cuánto cansancio, sudor, lágrimas, sangre, etcétera, etcétera, por anunciar quién es Yahshua HaMashiach. Y cuánta gente, perdón que lo ministre, su ministerio le importa un cacahuate. Es increíble eso, o sea, es increíble, es increíble. Y luego quieren los dones del Ruach HaKodesh, ¿cómo? O sea, que hay que poner el extra, como lo puso Shaul. No lo estoy idolatrando, simplemente es un ejemplo. Entonces, en sus apuntes anotaron Hechos 17, verso 4. Ok. Ahora, anoten esto como historia. Casandro fue un general griego, lógico, de Alejandro Magno. Y él fundó Tesalónica.
aproximadamente en el año 315 antes de Yahshua HaMashiach. Ahora, este Casandro, que era general de Alejandro, no solamente era su general, sino era su cuñado. O sea, anoten esto, le puso Tesalónica por su esposa. Que era media hermana de Alejandro Magno. Me dicen cuando pueda continuar, amados Sahim. Amén. Ahora, actualmente, anótenlo, se llama Salónica nada más. Salónica, ya no Tesalónica. Actualmente se llama Salónica. Ahora, vamos a abarcar un poquito más de tiempo hacia acá. Estudiando la Segunda Guerra Mundial, fíjense qué diferencia, 2000 años, ¿no? Estudiando la Segunda Guerra Mundial, en esta ciudad, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis mataron 60,000 judíos. Anótenlo, es importante. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler y sus aliados mataron 60,000 Yehudim que vivían ahí en Salónica. Estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, no de la época de Shaul, lógico. Hablo así tan claro porque hay hermanos que no tuvieron la oportunidad de ir a la primaria y no nos burlamos de ello. Entonces hay que ayudar a los hermanos a comprender mejor, ¿de acuerdo? Amén. Ahora, volvemos a Hechos 17. A ver, en Hechos 17, no nos vamos a mover un poquito de ahí. En Hechos 17, vamos a ver el verso 5 nada más. Amén. Entonces los Yudim que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. ¿Sigue? Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Sigue? A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Yahshua. ¿Sigue? Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces había fianzas ya, había fianzas. ¿Sí? Para los que saben de eso. Entonces, a ver, ahora, el verso 10 nada más. Inmediatamente los ajín enviaron de noche a Shaul y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los Yehudim. Bueno, hasta ahí nada más. Ahora, después vamos a analizar lo demás. Ahora, entonces, en pocas palabras, Shaul ministró en la sinagoga de los Yehudim. Después, lógico, le cerraron las puertas y se tuvo que ir a la casa de este hombre, ¿de acuerdo? Como generalmente sucedía. Ahora, la idea es que hay duda en cuánto tiempo pasó Pablo en Tesalónica. Aquí en Hechos 17, verso 2 dice: y Shaul, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, o sea, 3 Shabbatot, casi un mes, digamos, discutió con ellos. Bueno, pero la idea es que parece ser que fue más tiempo. Entonces, vamos por favor a abrir nuestra Tanaj ahí, precisamente 1 Tesalonicenses. Vamos para allá, amados Sahim. Vamos a 1 Tesalonicenses. Y vamos hacia el capítulo 2 y verso 9. 1 Tesalonicenses 2, verso 9. Cuando lo tengan me dicen un amén. Ahorita después vamos a leer la carta completita. Por favor. Porque os acordáis, ajín, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos la besorá de Elohim. Ahora, entonces, en cierta forma, Shaul, o sea, alguien que ya estaba ya trabajando fijamente, lo más lógico es pensar que estuvo más tiempo, más de 3 Shabbatot ministrando. Entonces, vamos a aclarar esto. En 2 de Tesalonicenses, vamos para allá, 2 de Tesalonicenses capítulo 3, en el verso 8. Amén. Ni comimos de balde el pan de nadie,
sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Bueno, entonces, alguien que consigue trabajo como que fuera para más tiempo, para estar más tiempo. Ahora, vamos por favor, bueno, y lo que él hacía no eran tiendas de campaña, como se ha dado a entender, él hacía talitot. De eso se mantenía Shaul. Ahora, vamos a la carta a los Filipenses, vamos para allá. Entonces, le enviaron a Shaul, ahorita lo van a notar, vamos a Filipenses, le enviaron a Shaul 2 sadakot, 2 ofrendas a Shaul. Entonces, lo más cercano que se puede pensar es que estuvo 6 meses, medio año, digamos, hebreo. Entonces, vamos a Filipenses en el 4, en el verso 16. Pongan mucha atención. ¿Lo tienen? ¿Sí lo tienen? Entonces, Filipenses 4:16. Amén. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Aleluya. Sí, estando en Tesalónica. A ver, todos lean el 16. Amén. Ahora, vamos por favor otra vez a Primera Tesalonicenses. Vamos para allá. Primera Tesalonicenses. Bueno, antes de leer la carta como tal, para no hacerlos confusión, permítanme otra vez permítanme llevarlos otra vez a Hechos 17. Póngale una hojita ahí a su Tanaj para que no se pierdan. Hechos 17. Entonces, aclaramos esto. Hechos 17, verso 2. ¿Sí? Y Shaul, como acostumbraba, fue a ellos. ¿A quiénes? A los Yehudim en la sinagoga por 3 Shabbatot. Nada más. Ya después ya no lo dejaron entrar y entonces la fecha más o menos, vamos a estudiar todas las cartas, van a ver cómo cuadra todo muy bien, fueron 6 meses. Entonces, por 3 Shabbatot estuvo en la sinagoga. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántos hay acá? Aleluya. Ahora, ¿cuál es el propósito de la carta a los tesalonicenses? Cuando menos la primera. Entonces, pónganle, el propósito de la carta es... Y me dice un amén cuando pueda continuar. Aleluya. 1. Animar a los creyentes en Yahshua. Animarlos. Animar a los creyentes, a las nuevas ovejas en Yahshua Mashiach. Y eso solamente por medio del Ruach HaKodesh. Es muy importante que cada roe, que cada saquén, que cada amado encargado de una obra o de un ministerio esté animando a los ajim. No es psicología barata, ya lo he dicho, simplemente es animar a los ajim, ver sus necesidades. Si alguien está enfermo, visitarlo, orar por él, o inclusive si está necesitado económicamente, darle una ayuda, una sadaká, o estar juntos, etcétera. La cosa es animar a los creyentes. Ese era el propósito de la carta. 2. El segundo propósito era refutar que no había llegado a hacerse de dinero a costa de las ovejas. Aleluya. Era refutar, porque lógico que había chismosos, como no falta, ¿verdad? Chismos como no falta, que creen que uno está muerto de hambre y que necesita uno de 10 pesos que pongan en una caja. No dije de todos, dije que hay chismosos. Aleluya. Pero bendito es Yahweh que nos da, puedo decir como lo dijo Samuel, como lo dijo primero Moshe, como lo dijo Shaul, tengo estas manos para trabajar. Bendito es el abacados. Y la gente que murmura, pues se maldice. Y eso es todo. Se maldicen así de fácil, se maldicen. Pero bueno, entonces la finalidad era animar a los creyentes por medio del Ruach HaKodesh, pero la segunda era refutar. ¿Por qué refutaba? Porque había la shonjara contra Shaul. Tremendo. Entonces pensaban que él se hacía de dinero a causa de las ovejas. Tercer propósito, amados, es que respetaran a sus líderes espirituales. Que respetaran a sus líderes espirituales. Y mira que hace falta otra carta, ya no a los tesalonicenses, sino a la
gozo y paz, a la Kehilá gozo y paz. Que se respete a los que ha puesto por cabeza de un ministerio, o al ROE, aquí y allá, o a los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Que se respete a los líderes espirituales. ¿De acuerdo? Y algo que le preocupaba a Shaul, lógico, porque también había chismosos en Tesalónica, que se hacían pasar por Meshijim, que decían que él había abandonado la ciudad por cobarde. ¿Te das cuenta hasta dónde llega? O sea, entonces el cuarto propósito era aclarar que no salió por cobarde ni por hipócrita. Qué tremendo, ¿verdad? O sea que esto no nos causa extrañeza, porque el pueblo, no todo, pero la parte del pueblo siempre está murmurando. ¿Y qué se harán con los diezmos? ¿Y qué se harán con las ofrendas? ¿Qué se hará con los 5 pesos que di? Etcétera. Como si fuera la gran cosa. Pero no todos, es que esto, es que el otro, es que aquí, es que allá. No, hombre, lo que es no tener que hacer. Hay que ponerse a trabajar. Aleluya. Estudiar Torah, ser más kadoshim. Bueno, entonces ya tienes tú los años. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 51. Lógico, después de Yahshua HaMashiach. Ahora, vamos a ver el bosquejo de la carta para entenderle bien. En el capítulo 1, en verso 1, anótenlo por favor, es una salutación, es un saludo. En el capítulo 1, del verso 2 al 10, es la acción de gracias por los tesalonicenses verdaderos, o sea, los verdaderos creyentes, pues. Es una acción de gracias por los tesalonicenses. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a leer la carta, 1 Tesalonicenses, todos listos, bien atentos. El capítulo 1, verso 1, salutación. El capítulo 1, verso 2 al 10, es acción de gracias por los tesalonicenses. Omenaj. Shaul, Silvano y Timoteo, a la Kehilá de los tesalonicenses, en Elohim Abba y en el Adón Yahshua HaMashiach. Gracia y shalom sean a vosotros, de Elohim nuestro Abba y del Adón Yahshua HaMashiach. Damos siempre gracias a Elohim por todos vosotros. Ahí está la gracia, ¿no? La acción de gracias. A ver otra vez. Damos siempre gracias a Elohim por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Aleluya. ¿Sigue? Acordándonos sin cesar delante del Elohim y Abba nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro don Yahshua HaMashiach. Porque conocemos a Jin amados de Elohim, vuestra elección. Pues nuestra Besorá no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Ruach HaKodesh. Aleluya. Y en plena certidumbre. Como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Entonces no nada más aquí está diciendo Shaul, les fui a llevar la Besorá, las nuevas buenas de salvación y ya. No, ¿vieron cómo oramos todos? Y muchos hermanos fueron sanados, es un ejemplo. Oramos y pasó esto, oramos y el Eterno hizo un milagro, el Eterno, Yahweh, aleluya. O sea, eso es a lo que se refiere cuando dice, 5, pues la Besorá no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Ruach HaKodesh, aleluya, aleluya. Sigue, y en plena certidumbre como, ¿sí? Y en plena certidumbre, como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Por amor de vosotros, no por el dinero, por amor a las almas, aleluya, por amor a Yahweh, por amor al Brit Hashah, por amor, en primer lugar a Yahshua HaMashiach, por amor a las almas. ¿Sigue? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Adón, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Ruach HaKodesh. Vinisteis a ser imitadores de nosotros. Tremendo. ¿Qué testimonio tenían que dar? Intachable. 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 ¿Sigue? De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya, que han creído. Entonces ellos ya como que ya estaban siendo testimonio a otros. Aleluya. Porque ¿Sigue? partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Adón, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Elohim se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Aleluya. ¿Sigue? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Elohim,
para servir al Elohim vivo y verdadero. Entonces ya estaba siendo alcanzada a casa de Israel. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Sigue? Y esperar de los Shamaín a su Hijo, al cual levantó de los muertos, a Yahshua, quien nos libra de la ira venidera. Ahí está profetizando. La ira es después de la tribulación. La ira es después de la tribulación. Ahora, el capítulo 2 en sí habla de esto. Anoten. El cómo les llegó, como que recalca a Shaul, cómo les llegó la Besorá, las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo les llegó? Eso va prácticamente del 1 al 16, en el capítulo 2. Amén. Porque vosotros mismos sabéis, Ajín, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Aleluya. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Elohim para anunciaros la Besorá de Elohim en medio de gran oposición. Entonces ahí tú tienes probablemente en tu Tanaj algunas citas de lo que está hablando aquí Shaul. ¿Sí? Sí, como fueron ultrajados en Filipos, en Hechos 16. Sigue, por favor. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Elohim, para que se nos confiase la Besorá. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Elohim, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Elohim es testigo. Aleluya. Aquí ya estaba aclarando. No fui por dinero, no fui por dinero. Habla el Rey de Palacios, en esta quejilá no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Bendito es el Abacadosh. Hay que imitar a los Kadoshin. Entonces, sigue. Ni buscamos esplendor de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como Shaliachim de Mashiach. Entonces está diciendo, yo tenía el derecho, dice Shaul, de que ustedes me hubieran dado de comer. Pero él trabajó. Bendito es el Abacadosh. Y luego dice, bueno, en sí es no buscar el esplendor de los hombres, la gloria de los hombres, el reconocimiento de los hombres, ni de los creyentes, ni de otros. Nada, solamente la acabó para el Eterno. Amén. O sea, no buscamos que nos estén vanagloriando y etc. No, sino siempre decimos, no somos los únicos ni los mejores. Creemos en Yahshua HaMashiach, a Él tememos. Aleluya. ¿Sí, aquí? Amén. Sigue. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Aleluya. Fíjate muy bien que, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. En esa congregación no hay amor. ¿Has oído eso? Aquí hay mucho amor. Porque te amo, te exijo. A un hijo se le exige. Porque no exigiste a tus hijos, ya no están en tu casa. Por eso. Pero si les hubieras exigido, estuvieron en tu casa. Aleluya. No lo tomen personal, por favor. Luego hay hermanos que estaba hablando de mí. No. Esto es general. Si amamos a la gente, tenemos que exigirle. Aleluya. Tú no le exiges a un hijo que llegue a cierta hora, después te va a llegar a las 11 de la noche. Lo dejas y lo alcahueteas, va a llegar a las 12, a la 1 de la mañana, todo borracho, drogadicto, etcétera, etcétera, con un SIDA ya. Hay que exigir. Eso es amor. Eso es amor. Sigue. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo a la Besorá de Elohim, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Aleluya. Es que los Ajim verdaderos llegan a ser muy queridos, muy amados. Bendito es Yahshua Mashiach. Sigue. Porque os acordáis, Ajín, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos la Besorá de Elohim. Aleluya. Vosotros sois testigos, y Elohim también, de cuán kadosh, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Abba, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Amén. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Elohim, que os llamó a su esplendor, a su reino y esplendor. Amén. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Elohim, de que cuando recibisteis la palabra de Elohim que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Elohim, la cual actúa entre vosotros los creyentes. Aleluya, aleluya. ¿Sigue? Porque vosotros, Ajín, vinisteis a ser imitadores de las quejilot de Elohim en Mashiach Yahshua, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de algunos de los judíos,
los cuales mataron al Adón Yahshua y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Elohim, y se oponen a todos los hombres. Ahora, recuerden que hay citas en tu Tanakh, probablemente, amado Aj, amada Jot, donde te va refiriendo a varias partes de la Tanakh. Ahora, aquí donde dice, bendito es el Abacados, dice el 14, porque vosotros, hermanos, Ahim, vinisteis a ser imitadores de las quejiló de Elohim en Yahshua HaMashiach que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación. Pero ahí pone de algunos, no todo el pueblo judío. Es que las traducciones son para decir todo el pueblo judío es malo. No, siempre ya ves el espíritu antisemita. Bueno, 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles, para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ahora, en sí ya del capítulo 17 y en sí todo lo que es el capítulo 3, anótenlo, de este verso 17 y todo el capítulo 3 es esto: cómo recibieron el mensaje de salvación. Entonces, lo primero es cómo les llegó la Besorá. El segundo es cómo recibieron la Besorá, que es diferente, ¿de acuerdo? ¡Aleluya! Recuerda que aquí no se da la Tanaj y la Torah, etcétera, y esto es esto. Ah, sí, es cierto, sí. No, lo aplicamos a nuestras vidas. ¿Amén? Bueno, si alguien se siente ofendido, ese es su problema. Crece espiritualmente. Entonces, ahora ya se trata de cómo recibieron la Besorá. Ahora, anoten esto también, les va a servir. Aquí están los planes de Shaul, en lo que resta del capítulo 2 y todo el capítulo 3, los planes de Shaul, la visita de Timoteo y el informe de Timoteo. Eso es lo que vamos a leer ahorita, amados Ahim. Amén. Sí. Bebakasha. Pero nosotros, Ahim, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Shaul ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me exalte? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach en su venida? Vosotros sois nuestro esplendor y gozo. Aleluya, aleluya, qué hermoso hablaba este varón. Bendito es el Abacados. O sea, no se daba gloria a él, como ahora muchos. El gran rabino fulano de tal, Juan Pérez. El gran rabino, todo se pone en el gran rabino, es una vergüenza eso, vergüenza les debería de dar para la redundancia. No, el único grande es Yahshua. Bendito es su nombre. Entonces él dice que él se gloria, por así decir, se goza en la salvación de los hermanos. El capítulo 3, amén. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Eso está en Hechos 17, probablemente tengas citas en tu Tanakh, ¿lo tienes? Amén, sigue. Y enviamos a Timoteo nuestro Aj, servidor de Elohim y colaborador nuestro en la Besorá de Mashiach, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Entonces aquí está el envío de Timoteo, la visita de Timoteo, sigue. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Todos pasamos tribulaciones, que te dicen groserías por creer en Yahshua, que tu familia ya no te habla, ya no te extrañes de eso, ni te quejes de eso. Eso ya lo estudiamos en Matillahu capítulo 5, muy dichosos los que por mi causa sean perseguidos, aleluya, y hagan toda clase de mal, inclusive mintiendo, o sea, difamando, ¿no? Entonces, no hay que quejarse de eso. Hay que estar gozosos en Yahshua. Siga. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Resultase en vano. Entonces la idea es esta. Shaul aquí está preocupado por eso envió a Timoteo, para que no apostataran, porque siempre ha habido apostasía, o ha habido gente que se ha fingido kadosh y ve una de porquerías en internet. Entonces, la idea es, le preocupaba eso a Shaul, le preocupaba mucho eso a Shaul, que su trabajo hubiera resultado en vano. Por eso envió a Timoteo. ¿Sigue? Pero cuando Timoteo volvió de vosotros,
Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos acordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Hechos 18:5, ahí lo tienes. Por eso el libro de los Hechos lo vamos a tocar muy poquito, porque ya está aquí. Ya está aquí. Amén. Sigue. Por ello, Ajín, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Entonces él se consoló porque él pensaba que muchos ya habían apostatado. ¿Sí? Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Adón. Aleluya. Entonces como que le volvió la vida, es un decir a Shaul, el gozo. Y es lo mismo que nos sucede a los que de veras amamos al Eterno. Oye, ese Ak sigue firme allá, Roe. Sí, sigue firme, sigue viniendo a Shabbat y exalta mejor todavía. Y es un gozo. Aleluya. Pero cuando un Roe, como ayer hablé con dos Roim, no, pues estas personas ya no vienen, etcétera, ya no exaltaban bien, se fueron, etcétera, hasta difamaron, etcétera. Se siente uno triste. La verdad sí se siente uno triste. Pero vamos por más almas. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Pero cuando nos dicen lo que dije en un principio, como aquí está en Shaul, en la carta de Shaul, no, siguen bien, dijo Timoteo, están muy bien, siguen firmes en Yahshua HaMashiach. Le dio gozo a Shaul. Yo creo que ha de haber comido hasta triple. Aleluya. Bueno, sigue. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Elohim por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Elohim? Gozo. ¿De acuerdo? Yo me voy a gozar más un día cuando tú exaltes mejor. Porque se verá que ya tienes el Ruach HaKodesh, que temes más a Yahweh y que sabes, has comprendido quién es el Todopoderoso. La verdad, yo me voy a gozar más cuando yo te vea exaltar mejor al Eterno. Cuando yo te vea danzar con más ganas, cuando yo te vea aplaudir con más ganas, cuando se te quite esa cara de palo. Aleluya. Yo me voy a gozar más. De por sí me gozo, pero me voy a gozar más. Exaltamos al Abacadosh. Exaltamos a Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Aleluya. Aleluya. Le galera al Eterno ahí. Aleluya. Bendito es el Abacadosh. Bendito es Yahweh. Es que, a ver, quiero hacer una aclaración para la casa de Judá, la amada casa de Judá. Nosotros no nos basamos en las cartas para estudiar Torah, no, nosotros estudiamos Torah. Nosotros no nos basamos a las cartas de Shaul o de otros Shaleahim para lograr la salvación. No estudiamos las cartas para eso. Nosotros nos gozamos estudiando las cartas porque es el testimonio de creyentes en Yahshua HaMashiach y bautizados en el Ruach HaKodesh. Por eso nos gozamos. Aleluya. Hace 3 años me habló la esposa de un rabino judío ortodoxo y tú dirás, pero ¿cómo fue eso, Roe? Sí, es verdad, y es Yehudí de veras. Tú también, pero me refiero que es casa de Judá. Y entonces ella me decía, pero ¿cómo ustedes leen esas cartas y para qué? Porque ya estaban ellos en el paso de ser mesiánicos. Ya no tengo contacto con ellos, no sé. Y entonces le digo, no, le hago esta aclaración. Nosotros estudiamos las cartas para ver el gozo y el esfuerzo que hicieron varios hombres para anunciar quién es Yahshua HaMashiach. Vamos, no creo que Pablo no haya sudado, Shaul no haya sudado, no se le hayan lastimado los pies de caminar tanto. Amén. Siga. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Elohim por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Elohim, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Elohim y Abba nuestro, y nuestro don Yahshua HaMashiach, dirija nuestro camino a vosotros. Entonces siempre va a haber hermanos que, y eso es válido, que digan, oiga Roe, ¿puede orar por mí para que se aumente mi fe? Eso es válido. Miren cómo dice aquí el 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. O sea, ver a los hermanos es un gozo, lógico, a los Kadoshim. Y completemos lo que falta a vuestra fe, es decir, orar por ellos para que se les aumente la fe. El 11. Mas el mismo Elohim y Abba nuestro, y nuestro don Yahshua HaMashiach, dirija nuestro camino a vosotros. Aleluya, ¿sí? Y el Adón os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Aleluya, aleluya. Por eso hace mucho tiempo pusimos esos anuncios, pero parece que no están.
A ver, ¿cómo dice? Sí se lo aprendieron, pero aplícalo. Y ya no hagas la shonjara de los demás. Aleluya. Vamos, no estoy hablando de todos, aquí y allá. A ver, todos más fuerte. Amén. El amor entre los Meshijim es importante para sobrevivir en este mundo hostil. El mundo es muy hostil. Mejor nos amamos acá, nos bendecimos unos a otros, oramos unos por otros, ayunamos unos por otros. Aleluya. Sí. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en Kedushá delante de Elohim, nuestro Abba, en la venida de nuestro don Yahshua HaMashiach, con todos sus Kadoshim. Es que van a venir los Kadoshim. Aleluya. Ahora, para que sean afirmados vuestros corazones, o sea, está animando, es lo que ministraba yo en el inicio, está animando a la Kehila, que te mantengas firme, que te mantengas firme. Nosotros aquí también lo hacemos, es nuestra obligación y lo hacemos de amor. Capítulo 4. Es una tefilá de Shaul. Es una tefilá de Shaul acá y se narra la vida meshijí, la vida mesiánica. ¿De acuerdo? Sí. Amén. Ahora, del verso 3, en este mismo capítulo 4, amados, del verso 3 al verso 8, es la pureza sexual. Eso es importantísimo. No están viendo porquerías en internet, ni a las mujeres en la calle, ni aquí tampoco. La pureza sexual, es que la pureza sexual, amados Sahim, te eleva a otro nivel en Kedushá. Es otra cosa, si se mantienen así. Aleluya. Pureza sexual, ¿de acuerdo? Y también habla del amor, anótenlo, habla del amor fraternal, del amor fraternal. Aleluya. Fíjense en qué orden va la carta. Está hablando, después va a hablar del Natsal, del arrebato después de la tribulación, pero primero está hablando de pureza sexual. Qué tremendo. O sea, que alguien que esté viendo porquerías en internet, ¿cómo se va a ir con el Adón? Porque todo lleva un orden, ¿de acuerdo? Entonces pongan mucha atención. A ver, capítulo 4, amén. Por lo demás, Sahim, os rogamos y exhortamos en el Adón Yahshua, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Elohim, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Adón Yahshua. Entonces abunda y más, que abundemos más y más. Aleluya. ¿Sí? Pues la voluntad de Elohim es vuestra Kedushá, que os apartéis de fornicación. Aleluya. La santificación. Es muy importante eso. Se aparta uno de todo eso. O sea, tú que eras adicto a la pornografía, etc. Ya nada de eso. Se acabó toda esa porquería. Eso viene del mismo infierno. Entonces, la voluntad de Elohim es vuestra santificación, sea crecer más en Kedushá, que os apartéis de fornicación. 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en Kedushá y honor. Aleluya. A ver, todos los varones, aquí y allá, el verso 4, amén. Entonces, alguien que ama a su esposa y que dice Kadosh, que está en santidad y tiene a su esposa en honor, porque es una bendición la esposa. ¿Cómo va a andar viendo otras mujeres? Ese es un asqueroso del diablo, es un adúltero, es lo peor. Por eso dice Yahshua que si alguien mira a una mujer para codiciarla, comete adulterio. Y dice en Apocalipsis 21:8 que los adúlteros no entrarán en Malhut Hashamayim. Entonces mantengámonos así. Aleluya. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, en Kedushá y honor. Aleluya. Amén. 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Elohim. Todos el 5. Amén. Alguien que ve, y en esto quiero ser muy enfático, alguien que ve porquerías en internet, etcétera, etcétera, que anda por acá, anda por allá, etcétera, es como un goy. No importa que tenga la circuncisión, abolió todo, pisoteó en primer lugar la sangre de Mashiach Yahshua. Entonces, no en pasión de concupiscencia,
Como los goyim que no conocen a Elohim, que no conocen. Los que conocemos a Elohim, tememos a Elohim, le amamos y nos guardamos en Kedushá. ¡Aleluya! Hay un audio que le titulé hace tiempo, Concupiscencia. Vuélvanlo a escuchar, por favor, se los dejo de tarea. Ya está viejecito ese audio, pero está basado en la Tana. Concupiscencia. Verso 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su aj, porque el Adón es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Todos el 6? Amén. Fíjense muy bien cómo está, porque si no, entonces ahí paramos. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su aj, en nada, nada. Todo lo que sea sí, sí, lo que sea no, no, se acabó. Aleluya. Porque el Adón es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Entonces ya les habían dicho, ya los había ministrado Shaul, y ya les había, con los ayudantes que tenía, como Timoteo, y testificado, decir, mira, este hizo esto y mira el resultado que tuvo. O sea, hubo testimonio de eso. Entonces, eso de engañar a los ajín, decirles que se les va a pagar y luego se les retiene el salario, o que se pide prestado y no se paga, etcétera, es una porquería eso. Entonces, tomemos, vaya, porque si no, entonces, ¿para qué venimos acá? Si venimos nada más a leer las cartas como si fuera cualquier revista, no tendría ningún chiste. Vamos a aplicarlo en nuestras vidas. ¿Amén? Es que esto es Torah, o sea, está basado a la Torah. Pesas justas, no retener el salario, etcétera, no difamar, es Torah. Está basado a la Torah. 7. Pues no nos ha llamado Elohim a inmundicia, sino a Kedushá. ¿Todos? Entonces, el adulterio, la fornicación, el engañar a los hermanos, etcétera, 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 es inmundicia. Y eso viene del mismo infierno, no puede venir de otro lado. 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Elohim, que también nos dio su Ruach HaKodesh. A ver todos, amén. Entonces, alguien que no cumple con la Torah está desechando no a Shaul, no a un Roe, no a un More de Torah, no, sino al mismo Yahweh, bendito es su nombre. 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Elohim que os améis unos a otros. Entonces decía yo, primero estaba hablando de la pureza sexual, ahora está hablando ya del amor fraternal. Ese es el orden que se lleva. Alguien que vive en inmundicia, alguien que engaña a su hermano, alguien que no vive en amor fraternal, ¿cómo va a ser arrebatado, llevado después de la tribulación? Nada, no tiene que esperar eso. ¿De acuerdo? Tiene que esperar juicio nada más. Sigue. Y también lo hacéis así con todos los ajín que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, ajín, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Aleluya, cada quien a trabajar con nuestras manos, trabajar con nuestras manos, trabajar con nuestras manos. Aleluya. Sí, trabajar. La gente ociosa a mí me cae muy gorda, muy mal. Eso no debe de ser porque va contra la Torah. Sigue el 11. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos... Sí, no tengáis necesidad de nada. Es que trabajando en santidad, lógico, con la ayuda de Yahshua Mashiach no nos hace falta nada. Nada. Aleluya. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos venir a Shabbat? 6 días nos ha dado a comer y aún el séptimo nos da doble. O sea, daba el maná doble antes. Ahora comemos bien en Shabbat, es un decir, siempre han comido bien los Bene Israel. Sigue. Tampoco queremos, ajín, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, aquí, del verso 13 al 18 es el natsal. Natsal en hebreo quiere decir arrancar, sacar a la fuerza, arrebatar. Natsal. Está la palabra. Natsal, arrancar, sacar a la fuerza, arrebatar. Es post-tribulación, después de tribulación. Nunca se habla de un rapto pre-tribulación. Y entonces ya sabemos que vendrá Yahshua HaMashiach, bendito es su nombre, Yom Teruah. Amén.
al tocar el shofar, aleluya, los muertos resucitarán, los vivos, los que disponga el Eterno, nos iremos con Él, otros pasarán vivos al milenio, bendito es Yahshua HaMashiach. Eso está ya cerquita ya, bendito es el Abacados. A ver, sigue. Porque si creemos que Yahshua murió y fue levantado, así también traerá Elohim con Yahshua a los que durmieron en él. Amén. Por lo cual os decimos esto en palabra del Adón, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Adón, no precederemos a los que durmieron. Porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con shofar de Elohim, descenderá de los Shamaín, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre con el Adón. Por tanto, alentaos los unos a los otros, con estas palabras. Pero antes cumplir todo lo anterior: pureza sexual, no inmundicia, no fornicación, etcétera, etcétera. Amor fraternal, no engañar a los hermanos. Aleluya, te fijaste en el orden. Amén. Ahora, el capítulo 5 habla de la vigilancia personal. O sea, tú tienes que estarte vigilando, no vigilando al otro aj. Tú mismo, ¿qué ves en televisión? ¿Ves televisión? Pues tienes que ver noticieros nada más y hasta ahí algún programa que hablas tal vez de la naturaleza creada por el Eterno, etc. Y eso fuera de Shabbat. Y tienes que miras en tu tablet, en tu computadora, en tu celular, ¿qué miras? Tú vigílate. De eso habla el capítulo 5, vigilancia personal. Ahora, anoten esto: el día del Adón, y la preparación que debemos de tener. Y eso ya viene. Y estas cartas fueron escritas hace prácticamente 2000 años. El día del Adón y la preparación que debemos de tener, amados Sahim. ¿De acuerdo? Sí. Aleluya. Vigilancia personal. A ver, vamos. Amén. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, ajín, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Adón vendrá así, como ladrón en la noche. Y ahí probablemente te tienen las citas. La primera es Matillahu 24:43. ¿Sí? Que cuando digan shalom y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Eso ya está ministrado en el Brit Hadashah, en la página gozoypaz.mx. Ahora, es que habían llegado. En primer lugar, Shaul pensaba que en su época iba a venir Yahshua, por eso escribió lo del Natsal, pero de todas maneras va a ocurrir. 1, 2, se habían dado malas interpretaciones de esto. Entonces aquí Shaul está aclarando, dice en el verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Adón vendrá así como ladrón en la noche. Y vamos viendo tanta maldad, el chip está así, etcétera, el gobierno mundial ya se va a instaurar, eso ya falta poco, no falta mucho. Y entonces va a haber paz aparente y seguridad aparente. ¿Qué es lo que pide la gente ahora? La gente en el mundo dice, estamos hartos de la inseguridad. ¿Sí has oído esa palabra? En noticieros y en todos lados, en periódico. Entonces va a haber esa paz, pero es una paz falsa. Y cuando haya eso, muchos que se dicen mesiánicos van a apostatar, porque van a tener tantas ventas en Shabbat que van a apostatar y van a dejar el Shabbat. Por unos pesos van a perder su alma. Tremendo. Sigue. Mas vosotros, ajín, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces tú estás en la luz de Yahshua, por lo tanto te vigilas. Y entonces no ves una porquería en internet porque te estás vigilando. Amén. No, yo me guardo en Kedusha hasta que venga mi Adón. Y además, no nos cuesta, vamos, yo lo he explicado, es que no nos cuesta trabajo. Si está uno enamorado del Adón, bueno, aquí hay la imagen de una mujer desnuda, pero como que estoy luchando por verla y no verla. No, eso ya se acaba. Ama uno tanto al Adón que eso se acaba. O sea, porque el diablo va a meter tentación, pero se repele porque ama uno tanto al Abacadosh. Aleluya. Ese es el nivel que debemos de estar todos. Siga. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aleluya. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aleluya. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Eso está en Yesayahu. ¿Sigue? Porque no nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro don, Yahshua HaMashiach. Entonces tienes dos citas, 1 Tesalonicenses 1, capítulo 1, verso 10, y 1 Tesalonicenses 5, 9, donde el Eterno nos libra de la ira. Aleluya. Amén. Sigue, ahora, sigue leyendo, ahorita voy a hacer una aclaración. Sigue. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Vivamos juntamente con Él, vivamos, porque Elohim es un Elohim de vivos. ¿Sigue? Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, estarnos animando y edificándonos unos a otros. Ahora, el verso 12 y el verso 13 es la actitud de la quejilá hacia los líderes. La actitud que debe de ser la correcta, lógico, hacia los líderes, hacia el roe, los saquenín, estoy hablando a nivel general, no soy el único roe, ni los únicos ancianos son los de esta congregación, y hacia los líderes, a los que ha puesto sobre un ministerio. Entonces, la actitud, vamos a ver, 12. Os rogamos, Ajín, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Adón y os amonestan. Aleluya. Tú tienes que bendecir al que te amonesta, no odiarlo. El Rubén me puso en disciplina, es un ingrato, quién sabe qué, y maldecirse más. O sea, si se te amonestas por tu bien. Amén. Amén. 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened shalom entre vosotros. A ver, todo sería el 13, pero aplíquenlo. Amén. Os rogamos, hermanos, aquí que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Adón y os amonestan. A ver ese. Amén. Eso. Yo me acuerdo de los pinzazos, ya lo expliqué alguna vez, ¿sí? Que me daban los médicos. No, así no se da una pinza, doctor Pablo, se da así, ¿ya? Así aprende uno. Ay, no, este doctor no tiene amor, me voy de esta clínica, no hay amor. ¿Recuerdan ese ejemplo? Entonces, ¿cómo se hace uno varón? Tremendo. Del verso 14, anótenlo, amados, del verso 14 en adelante es vida kadosh. Vida kadosh, vida personal y en conjunto, o sea, en grupo, en kehilá. Vida kadosh, vida personal y en kehilá, en grupo, en conjunto, en el cuerpo de Mashiach. Y después al final da unas recomendaciones y la brajá. Esa es la final de la carta. Recomendaciones y bendición. ¿De acuerdo? Ahora, voy terminando. En el mundo ha habido pues malos testimonios de gente que se dice rabino, o moré, o roe, o anciano. Ha habido pésimos testimonios, pero no todos somos así. O sea, habemos almas que sí amamos al Eterno con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser, que servimos sin ningún interés. Bendito Yahweh. Habemos almas así. No todos somos unos hipócritas. Estoy hablando también de los líderes. Entonces, la carta, esta parte de la carta que acabamos de leer es que los líderes, anótenlos, los líderes deberían de ser apreciados, respetados y honrados. Amén. Hazlo con tu líder, con tu roe, con tu anciano, con el anciano que tengas arriba de ti. Hazlo y verás braja. Tendrás mucha bendición. Siempre tendrás bendición. Aleluya. Cuando veas, vamos, hay ancianos que tienen el nombre de ancianos, pero son jóvenes, no son ancianos todavía de edad. Pero a lo que voy, honra a la gente mayor.
a los que, no nada más a los que son líderes, sino a los ancianitos que tenemos acá y allá, hónralos. Que están de pie, acércate, dales una silla. Sé respetuoso, sé caballero. Hermanas, ayúdense unas a otras, más a las ancianas, vas a tener mucha bendición. Hay un dicho que dice, donde falte un anciano, píntalo. ¿Se han oído eso? ¿No han oído eso? Donde falte un anciano, píntalo. Así es un dicho, pues. Porque en los ancianos está la sabiduría, la experiencia, etcétera, etcétera. Pero estoy hablando de gente kadosh. Porque, lógico, acabo de ir a un lugar donde había pintado un anciano y le dije a mi esposa, oye, este tiene cara de brujo. No, más bien era una fotografía, pero en grande. Dije, no, este tiene una mirada de pillo, o sea, ¿cuál kadosh? Estoy hablando de los kadoshim, ¿de acuerdo? A ver, vamos a terminar la carta. Amén. También os rogamos, Ajín, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Aleluya. Miren cómo dice el 13, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, de los líderes, etcétera. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Cuando veas que alguien está papando moscas ahí, ya tiene 3 moscas en la boca, dale un sopetón, bueno, con respeto. Pero ponte a estudiar la Torah. Si estás cansado, mira, duérmete, ponle un zarape allá afuera, que se tape, pero que no esté pensando cosas tontas, porque ya lo he ministrado muchas veces, mente ociosa, taller de Hasatán. Yahshua Mashiach le reprenda. Sigue. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Aleluya. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Eso. Estad siempre gozosos. Amén. Orad sin cesar. Amén. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Elohim para con vosotros en Yahshua HaMashiach. Amén. No apaguéis al Ruach HaKodesh. Aleluya. No menospreciéis las profecías. Amén. Examinadlo todo, retened lo bueno. Todos el 21. Amén. Más fuerte. El 22, Absteneos de toda especie de mal. Todos fuerte el 22, amados Agim. Amén. Todo lo malo no lo queremos. Queremos más santidad todavía. 23. Y el mismo Elohim de Shalom os aparte por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, Aleluya. alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. A ver, todos el 23, fuerte. Aleluya. Tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies, tus manos bien limpiecitas, todos, tu mente, tus pensamientos. Que cuando mires se vea una mirada transparente, aunque tengas los ojitos rojitos por desvelos, estudio, etcétera, que se viera una mirada transparente. Bendito es Yahshua HaMashiach. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Todos el 24? ¿A qué se refiere esto? Tiene mucha connotación. Te habla, Él te habló, Yahweh nos habló, Él nos escogió. Dice Yahshua, yo os escogí a vosotros, no ustedes a mí. Aleluya. Eso de que, vamos, el cristianismo. A ver, ¿aceptas a Cristo? Sí, sí lo acepto. Bueno, pero quién sabe quién sea Cristo, pero es como si alguien en el mesianismo dijera, ¿aceptas a Yahshua HaMashiach? Déjame ver si le abro la puerta. Sería una estupidez, ¿no? ¿Sí o no? No te espante, no es grosería. Yahshua es quien nos elige, Él nos llamó. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por Yahshua HaMashiach, por su bendito Ruach HaKodesh, Él hará grandes cosas en ti, en ti, en ti. Eras un borracho, ya no lo eres. Eras un adúltero, ya no lo eres. Veías pornografía, ahora lees Torah. Él, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Te da bendición, te da de su Ruach HaKodesh, te da todo, nos da todo. Ahim, orad por nosotros. Y eso es lo que pide cada líder, o debería de pedir cada líder. Saludad a todos los Ahim con un beso kadosh. Con un beso kadosh. ¿De acuerdo? Os llamo por el Adón, que esta carta se lea a todos los kadoshim Ahim. La gracia de nuestro Adón Yahshua HaMashiach
que sea con ellos, con los ajim de ahí. Amén. ¿Cómo ves? Recorrer tantos kilómetros, sudor, lágrimas, porque Shaul lloró, latigazos, etcétera, y un mensaje de amor. ¿Cuál? La Torah. Yahshua HaMashiach. Bendito es Él. Bendito es Él. Bendito es el Abacadosh. Toda Gabá, toda Gabá. ¡Aleluya! Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher kideshanu mevizvotah Yeshua toda gabá. Todos. Eso. Bendito es Yahshua Mashiach. Asher kideshanu mevizvotah Yeshua toda gabá. ¡Aleluya! Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach